A mí me fascina, de hecho, creo que es un grandísimo jugador, es uno de los pesos pesados históricos y en una de las competencias donde más cuesta ser un peso pesado, dejando de lado, sin ignorarlo obviamente, lo que hizo en clubes, pero lo del Mundial de 2010 creo que Sí. es un punto muy alto en su carrera y demuestra realmente la jerarquía de jugador que era. Pero me voy a quedar con la pregunta para arrancar, ¿no? ¿Qué recuerdan de Diego Forlán? Porque creo que es un bonito ejercicio también, aprovechando su retiro anunciado anoche. ¿Qué recuerdan de él como su más grande hazaña o como el momento que a ustedes más les impregnó? Hay un montón de cosas. Creo que sí transmite una tristeza este momento. Es un jugador que admiramos muchos. ¿Qué recordamos? Yo creo que todos recordamos esa selección de Uruguay en ese 2010, toda la hazaña que hizo, y creo que aparte de esa jugada en la que Luis Suárez detiene con la mano ese gol contra Ghana, aparte de eso, lo que hace la bandera, quien portaba, ese líder que jalaba al equipo era Forlán, y termina siendo el jugador más valioso del torneo, no solo del Balón de oro. Balón de oro del Mundial. Aparte, 2 botas de oro, si no me equivoco, 2 pichichis, el palmarés que consigue, su vida personal, nace si no me equivoco, nace es de muy buena familia, ama el fútbol, no besaba otros escudos, sino solo besaba el del Uruguay y el de Peñarol, porque hay mucha sensatez detrás de este juego. Bueno, de hecho, hablando de Peñarol, está claro, él fue claro en decir también en su retiro que él va a ser entrenador. Así es. Y que quiere culminar en Peñarol. Ahí creció, o sea, es uno de esos jugadores como aquellos antiguos que vimos que eran fiel a un equipo. Es cierto, militó en 10 equipos, pero besó de esos 2 escudos. Me gustó mucho también su paso por el Atlético de Madrid, pasó varios años ahí. Creo que fue, a los que seguimos la Liga Española, fue en el momento en el que más lo vimos, Sí. ¿sabes? A la gente que lo sigue en la Premier, que lo siguió en la Premier, En el United, pero fue en el Atlético de Madrid donde el Cachabacha también logró exponenciar. Fue en ese momento que estaba militando en el Atlético cuando juega el Mundial del 2010. ¿Qué se le podría haber exigido más a Forlán? Porque, por ejemplo, no gana la Champions. Eso. Quiero ver, tampoco logra llegar a uno de los equipos que se consideran importantes en España, ¿no? En el momento que llega el Atlético no era el mejor momento para el Atlético. Efectivamente, creo que achacarle o pedirle, exigirle es muy poco, ¿no? Porque lo que demostró en su carrera, tanto selección como club, fue impresionante. Sí creo que en el Manchester United quedó a deber un poco. Fue quizás el club de élite más grande en el que militó Diego Forlán, y no logró consolidarse como titular en las 3 temporadas. Pero es que estaba a la par de Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ese era el tridente que podía utilizar el Manchester United, y obviamente salía campeón de liga a la vez que quería. Pero acá, yo veía videos hoy de Forlán para recordar un poco de Cachabacha, ¿no? Para ponerme nostálgicos. Pero a mí me quedaba una duda desde el momento en el que lo empecé a seguir en su carrera. ¿De qué jugaba Diego Forlán? ¿Cuál era su posición en campo? En teoría delantero, pero agarraba, era un Como media un 11, punta. Pues, ¿sabes por qué? Porque le gustaba mucho encarar. Sí. Y tenía un 3/4 movimiento en por ahí. diagonal, claro, en diagonal que lo hacía perfecto. Tenía una velocidad tremenda también. Era un jugador que era Y agradable. ambos perfiles, ¿verdad? Claro. Agarraba izquierda y agarraba con derecha y Claro. te la clavaba en el ángulo con cualquiera de las dos. Posteriormente el Atlético de Madrid también llega a Italia y su carrera se empieza a diluir, ¿no? Regresa a Inter de Peñarol, Milán. regresa también a jugar a incluso Asia y se termina retirando, ¿no? Posterior a una etapa en Hong Kong. ¿Pudo haber tenido un mejor retiro o alargó mal su carrera Diego Forlán? Porque no podemos negar que la plata la hizo. Sí. Creo que también nos saltamos una etapa bastante bonita, que es la etapa con el Villarreal, cuando juega a la par de Román. Sí. Qué Villarreal ese. Una semifinal de Champions que pierden Por contra el Dios. Arsenal. Sí. Era el ingeniero, ¿no? Pellegrini. Sí, Pellegrini era el qué entrenador. paso ese. Pero bueno, hablando acerca de su retiro, creo que son jugadores que aman tanto el deporte, que ponen por encima el hecho de querer seguir respirando el pasto, ¿no? Yo creo que él, aparte de haber hecho plata en su carrera como profesional, si no me equivoco, repito, él no es una persona que necesitaba tanto dinero. Viene de una familia de muy buen apellido en Uruguay, Sí, y el sí, amor sí. al deporte lo hace extender su carrera lo más que puede, ¿no? En el Atlético de Madrid pudo haber hecho algo más, Cami. En esa etapa donde gana la Copa de la UEFA, ¿no? La UEFA, la Obviamente, Europa League. No era la Europa League para todavía. Pero el la contexto Europa es correcto. Europa League.
Yo creo que con el Atlético de Madrid de aquel entonces, que no es el Atlético de Madrid revulsivo con las inversiones que ha tenido, creo que logró el tope que podía aspirar ese Atlético de Madrid. Obviamente pones a un Forlán de esa edad en el Atlético de Madrid de hoy con el Cholo, con la inversión, con los jugadores que tienen, otro gallo cantara. Totalmente. Es un ídolo para el Atlético. Es un ídolo, esto, eso es es un bien curioso, ídolo. ¿no? Pero termina encariñándose mucho la gente del Atlético con él. Es que es un jugador auténtico, ¿ya? Es fácil identificarlo. Jugador alegre en la cancha, que disfruta lo que hace. Sensato, Es que pone auténtico. su personalidad. O sea, es alguien que Auténtico tiene la es misma una personalidad fuera de cancha como dentro de cancha, no importa el color que esté Y vistiendo. un jugador siempre. de equipo, Sí. un jugador de equipo donde se integra fácilmente con las plantillas, donde tiene muy pocos problemas con otros jugadores, con entrenadores puede congeniarse muy bien. Realmente era un jugador Un muy líder, integral. ¿no? Yo no sé si por ahí habrá pasado su problema en el United, una cuestión de idioma, de integración, de cultura, etcétera, ¿no? Muchas vez. Puede haber veces, pesado. como el caso de Tevez, yo recuerdo el caso de Tevez allá en Es cierto. Manchester, Sí. se le complicó muchísimo el Tanto el inglés, City ¿no? como United, Tanto ¿no? Pero City como fíjate que United. yo estaba viendo también videos de Forlán hoy en cuanto a la nostalgia que platicaba. Y una de las cosas que resaltan es que en todos los países donde iba, daba sus conferencias en el idioma local en donde estaba jugando. En Italia, en el Inter, hablaba en italiano, obviamente en español, en Inglaterra lo hablaba en inglés, termina en Brasil hablando portugués. Entonces, daba sus conferencias de prensa en el idioma local. Quiero contarte una anécdota que a nosotros nos permitió escuchar el fútbol. Por ejemplo, él amó Peñarol desde joven, ¿no? Va a prueba a Peñarol y no queda en Peñarol y inicia su carrera en Danubio. Luego de Danubio pasa a Independiente. Correcto, En que es donde se Independiente, debuta profesionalmente. en Independiente coincide con Pekarnik, un jugador que estaba en divisiones inferiores, que viene a jugar a Firpo con nosotros. Y se hacen muy amigos, A Pekarnik lo ponían a lustrar los zapatos de los jugadores de primera división. Tradición Como es en tradición. Uruguay y Argentina, ¿Sí? que los de 14, 15 años lustran los zapatos del equipo Alguna mayor. de la tradición, porque son muchísimas, varias. ¿no? Sí. Pagar Pues- derecho de piso es pues parte bueno, del currículo. Diego Forlán, ya siendo figura, se sentaba a lustrar los zapatos con él porque era su amigo, ¿no? Entonces, te habla de lo que estaba hablando Hernán, un jugador que mostraba su sensatez, que mostraba un carisma diferente, ¿no? A mí me gusta mucho en este tipo de anécdotas porque te hacen sentir que estás cerca del jugador y de Calidad, alguna la manera te humildad. da ese conocimiento que necesitas para poder decir este tipo era así o era así, ¿no? Sí. De repente y mucho se puede difuminar información negativa en redes sociales y no hablo del caso de Forlán, que no ha sido su manera, pero sí en otros casos de jugadores que se rumoran cosas que no son ciertas, ¿no? Me parece fascinante. Esta pregunta la quería alargar o postergar, pero se la voy a hacer a Hernán antes de pasar al siguiente tema rapidito. ¿En qué lugar tenemos que poner a Forlán dentro de la selección de Uruguay? Dentro de la selección de Uruguay es difícil, es que Uruguay ha tenido tantos buenos jugadores históricos, pero sí creo que tiene que estar dentro del top 30 de los mejores jugadores ¿Top 30? delanteros de... Yo lo recorto, pero por eso se lo preguntaba a usted, yo lo recorto. Sí, no. Es que son muchos, ¿no? Tenés Son razón. muchos. ¿No? La Campeones historia del mundo, uruguaya, además, ¿no? Del mundo. Claro, es ¿Cómo muy Campeones del largo. ponerlo? La verdad que puede que tengas razón. Sí. O sea, por ahí tienes, imagínate, si nos ponemos a hablar de delantero, el Chino Recoba, ¿ah? Enzo. O Enzo, Francesco, o sea, ¿cuántos Muchísimo, jugadores? sí. No, Uruguay tiene una historia tremenda. Por eso te lo preguntaba a ti, porque sabía que era una respuesta así, ¿no? Que nos iba a dar de dónde analizar. Pero bien pasó contigo, Diana, porque todavía falta más de la polémica y hay un tema que también les va a gustar, se los prometo. Vamos allá. Sí, de otro jugador que también, bueno, inicia su carrera en otro equipo, pero vamos antes a leer los comentarios.